Hola, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez de la asignatura Prevención de Delitos Financieros. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver eh, con el lavado de dinero. ¿Cómo el crimen organizado lava el dinero en México? Bueno, vamos a ver primero el tipo de estructuras de las cuales puede utilizar la delincuencia organizada para poder lograr su objetivo, que es convertir dinero que viene de alguna actividad ilícita a integrarlo al sistema financiero de México de una manera, supongamos, lícita, o sea, que ya esté disfrazado de esa naturaleza. Bien, es un tema que lo vamos a abordar de una manera muy práctica y bueno, de una manera sencilla para que ustedes lo puedan entender. Bien, ahora, eh, vamos a estar viendo como un tipo de anatomía de lo que es el lavado de dinero, ¿no? También considerado, igual que con el mismo nombre, como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, ahora, el dinero pues tiene una fuente. El dinero ilícito viene a partir de cualquier tipo de delito. Hay unos que señala, son por ejemplo delitos contra la salud, el delito de trata, o el delito de secuestro, entre otros más, en los cuales obtienen recursos los delincuentes y bueno, de alguna manera, pues ellos buscan tratarlo de integrar al sistema financiero para que disfracen ese dinero y bueno, puedan ser utilizados en otras cuestiones. Bien, bueno, ¿qué existe? ¿Qué mueve la situación financiera en México? Bueno, tenemos nosotros, primero el dinero viene lícito, viene una procedencia lícita, y bueno, hay formas, estructuras que lo van a estar integrando, ¿no? Y también existirán procedimientos o mecanismos que, bueno, que van a utilizar para vulnerar, ¿no? Con efectos de corrupción, algunas lagunas legales o algunas fallas regulatorias que obviamente las van a ocupar para poder integrar ese dinero. Pero ¿cuáles son los focos económicos? Digámoslo así, yo los nombro así, que tiene que ver con la economía formal, ¿sí? Los sistemas financieros, las instituciones, la sociedad y mercados y también, bueno, las bienes raíces, ¿no? También que pueden ser utilizados para poder realizar estos mecanismos. Es una radiografía en términos generales de, bueno, cómo va a ir el proceso de lavado de dinero. Bien, ahora, ¿cuál es la economía criminal? Bueno, ¿cuáles son los tipos de algunos de los delitos de los cuales obtienen estos recursos financieros? Puede ser, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el secuestro, la extorsión o la corrupción. El objetivo de este sistema es, lo van direccionando, ¿no? Inyectan todos estos recursos provenientes de actividades ilícitas a una economía formal, para que aparenten, como yo les comentaba, aparenten un origen legal, ¿sí? Permitiendo su uso sin que puedan alertar a las autoridades. Entonces, todos estos, digamos, delitos es donde proviene esos recursos financieros ilícitos. Ahora, ¿cuáles son las fases, no? ¿Cuáles son las fases dentro de lo que es el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, una de las primeras cuestiones que hace la delincuencia organizada es primero la colocación, ¿no? Introducción del efectivo ilícito al sistema financiero. Esto lo pueden realizar con depósitos bancarios, compras iniciales. Y bueno, después de que obtienen esa colocación, obviamente ya cuando ya efectuaron las actividades ilícitas, viene la colocación y bueno, viene también lo que es la estratificación, que son múltiples movimientos financieros que bueno, son transferencias, utilizan a otras personas conocidas como prestanombres para poder fracturan, o sea, van estabilizando un trazado, una trazabilidad para así ocultar su origen, ¿sí? Entonces, esa estratificación es el poner a las partes que lo van a estar tocando, las partes que lo van a estar, obviamente, fungiendo que se obtuvo de manera ilícita para poder integrarlo. Y bueno, pues es el medio por el cual ese dinero proveniente de una actividad ilícita se integra al sistema financiero. Y bueno,
En esa parte, ya cuando llegan a lo que es la estratificación, primero la colocación, estratificación, y luego viene lo que es la integración. Este capital retorna a la economía formal y como un activo legítimo, ya se encuentra, por ejemplo, en el banco, ya se encuentra en una cuenta bancaria, pero viene de un producto de todo un conjunto de actividades, pero de esta manera, de forma legal, ¿sí? Y bueno, también puede estar listo ya ese dinero para que vuelvan a hacer otras inversiones en un medio corporativo o en cuestiones patrimoniales que les ayudan a sostener a lo que son sus actividades ilícitas. Y bueno, cómo opera, ¿no? Varios vehículos, o sea, varios procedimientos o algunas cuestiones que realiza la delincuencia organizada del lavado de México en México. Y no solo en México, también eso es un asunto a nivel mundial. Tenemos, por ejemplo, lo que son las empresas fachadas, ¿no? En esas empresas fachadas es donde es la integración, ¿sí? Hacen una facturación falsa o hacen operaciones simuladas. Y bueno, aquí se requerirá, por ejemplo, para poderlo detectar, unas auditorías internas de las mismas empresas. Una cuestión muy sencilla, se agarran, ponen, por ejemplo, encuentran cualquier hotel baldío, así se los digo, tiene una dirección, es el lote baldío, y ellos dan de alta una empresa donde ponen como domicilio fiscal ese lote baldío. Y ese lote baldío, pues nadie va y nadie vigila todas las empresas. Es imposible por parte de las autoridades revisar cada una de las empresas nuevas. Entonces ellos dan de alta un domicilio fiscal, hacen una acta constitutiva, generan una según estructura laboral y bueno, pues esa según ellos facturan a otra que también va a ser otra empresa que también de la misma forma que va a ser fachada y según hacen una simulación de compraventa, una simulación de servicios de productos, y los cuales, pues bueno, las dos empresas no existen, pero están generando inversiones. Esa es la parte de la integración. Y bueno, hay otra forma que también le llaman pitufeo o cuentas offshore, que bueno, que eso es la colocación. Ya ahí empiezan, ya cuando obtienen esas ganancias, que ese es el producto. Por ejemplo, cada mes en Hacienda todas las empresas pagan impuestos, pero es un impuesto mensual y también hay un impuesto anual. Ya cuando se realiza el anual ya especifica, sabes que esta empresa ganó 1 millón de pesos, ¿no? Por ejemplo. Pero esa empresa pues jamás generó nada, o sea, no es una empresa que es fachada que le compró a otra empresa fachada. Y bueno, hacen la fragmentación de capitales y luego también existen los paraísos fiscales que los cuales pues no pueden entrar las investigaciones. Y esta sí evade pues esas alertas porque Hacienda, por ejemplo, lo que es la Secretaría de Hacienda, pues él detecta una empresa, ¿no? Una empresa pone a una empresa X, la empresa X paga sus impuestos, no tiene ninguna irregularidad, no se le hace una auditoría correspondiente y obviamente Hacienda dice, bueno, pues si esta está pagando, pues no le llama la atención, ¿sí? Ya este tipo de investigaciones nacen a partir, por ejemplo, de cuando hacen un aseguramiento de dinero o cuando una persona funge como testigo o cuestiones que ya tienen que partir desde otro punto, no desde el punto de vista de la empresa. Ahora, ¿qué pasa? Otro de los áreas operativas que tiene la delincuencia, pues es el sector inmobiliario. Bueno, también ahí es donde se integra, ¿no? Inflación de los valores, utilizan prestanombres, compran una propiedad cuando a lo mejor la propiedad vale menos, luego la venden más y esa compraventa pues ya está arreglada, ¿no? Ya te generan esas ganancias, obviamente a partir de algo que según, bueno, que partió de algo lícito cuando perfectamente se puede investigar y se puede revisar que el producto de dinero viene de una actividad ilícita. Y bueno, también los negocios en efectivo, otro que es la mezclan los flujos ilícitos con los ilícitos. eh, Aquí es nada más colocarlo, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando aquí de las casas de cambio, hay casas que se dedican a compra y venta de monedas extranjeras. Y bueno, ellos ahí fácilmente pueden estar simulando operaciones que nunca existieron y generando dividendos, ¿sí? En lo que es la fachada, bueno, pues la fachada pues es una disque justificación de ingresos legales, vamos a poner un ejemplo, un restaurante lo ponen, cumple a lo mejor con todos los requisitos, estado de alta en Hacienda, está facturando, según está produciendo,
Y bueno, pues según él declara ganancias de 100,000 pesos al mes, ¿no? Cuando no tuvo ni 5 clientes en todo el mes. Entonces, eso es lo que hace la delincuencia. Y bueno, y en la realidad, pues a lo mejor ni siquiera es un restaurante, a lo mejor es una simple bodega donde se encuentra, ¿no? Crean cuestiones corporativas, constructoras, hoteles, centros nocturnos. Bueno, donde exista cualquier negocio, donde exista un flujo real de clientes también, y sobre todo cuando hacen operaciones de manera efectiva. O sea, hoy en día todavía en muchos negocios se hacen las operaciones en efectivo, o sea, no hacen transferencia, no se paga con una tarjeta o no se paga con una tarjeta de débito X, Y, Z, ¿sí? Y obviamente van ahí inyectando recursos provenientes de la delincuencia. Y bueno, ¿cómo se fragmenta y se fuga? Bueno, ¿cómo pueden quitar ese radar? Pues bueno, el capital ilícito está concentrado en un lugar y empieza a empezar a entrar a diversas sucursales, ¿no? Aquí no se puede hablar de una alerta ante la UIF, que es la unidad de inteligencia financiera, que es un ente que se dedica a detectar este tipo de operaciones que son sospechosas, digámoslo así. Y obviamente, pues estas alertas no las van a poder detectar, porque bueno, si estamos hablando de un lugar donde se paga en efectivo, pues no le dan de alerta, sino la empresa fachada va a reportar sus ganancias, va a pagar sus impuestos y no va a formar parte de una investigación hasta este momento. Es muy difícil en las investigaciones de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, déjenme se los digo, unir la actividad ilícita con el dinero. Ese es todo un tema, ¿eh? Es lo más complicado en una investigación porque, bueno, puedes conocer la actividad ilícita, ¿no? Y estás combatiendo, sabes los actores, quiénes intervienen, cuál es su zona de operación, sus modus operandi, todo eso con lo que lo ves. Pero, ¿qué pasa con el dinero? O sea, tienen una forma de operar las organizaciones delictivas que a lo mejor es un conducto y ese conducto a lo mejor nada más es una persona. Y ese tipo de detectar a esa persona que es el que va a tener el dinero pasándolo de la actividad ilícita a que entre a la proyección, a las empresas donde están lavando dinero, eso en verdad es muy complicado porque esa es la unión. A lo mejor tú puedes tener la empresa, te pueden decir, es que esa empresa lava dinero y todo esto, sí, ok, pues en teoría tú que me pasas la información, de buena fe te puedo creer, pero a ver, por ejemplo, tú dices que viene de un acto ilícito, ¿cuál es ese acto ilícito? No, pues que te dice que es el narcotráfico, ok, bueno, pero ¿quién es? Sí, sí, pero viene del narcotráfico, eso me consta, te dicen, sí, sí te consta a ti, pero ¿cómo lo podemos acreditar? El problema en este tipo de investigaciones, no, y en todas las investigaciones a nivel penal, es que tenemos que tener tiempo y modo lugar de un delito, ¿sí? Y además tenemos que, cuando hablamos de la conexión, hay una conexidad de los delitos en cuanto a lo que es, por ejemplo, secuestro y luego operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues ¿cómo se unen? ¿Sí? Ese es el problema, porque el dinero ahí está. Y eso estoy casi seguro, porque todas las organizaciones, pues a eso van a obtener recursos económicos y pueden tener diferentes tipos de naturaleza de dinero. Puede ser en dólares, puede ser hasta en euros o puede ser dinero mexicano. Pero el dinero está físicamente. O sea, no pueden hacer transacciones bancarias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues hacer formalizar negocios, formalizar establecimientos económicos para poder obtener este lavado de dinero. Y bueno, pues están las sucursales, las cuales ya empiezan a tener conexiones en algunas cuentas y al final, cuando ya obtienen el dinero lícito, es cuando empiezan a repartirlo en lo que serían paraísos fiscales o en su caso realizan cuentas extranjeras o se quedan en el país también, ¿no? El pitufeo, que es un término que a mí me llamó la atención, pues bueno, aquí no establece que es la división estratégica de grandes sumas en microdepósitos, ¿no? O sea, hacen microdepósitos, pero entre ellos, no estamos hablando de depósitos bancarios, sino de depósitos entre ellos, entre las sucursales, digamos, de algunas empresas. Y esto pues no pasa por una alerta, porque es dinero que se inyecta directamente, no pasa por una cuenta bancaria, no pasa por nada, sino simplemente llega al establecimiento, ese dinero en efectivo. Y bueno, su destino final, pues es dificultar también la identificación del beneficiario final, moviendo el capital fragmentado
pues fuera de la jurisdicción nacional. De todos modos, todo esto que yo les platico, de alguna manera ellos tienen que estar en contacto con el sistema financiero. Y eso es una gran ventaja, porque bueno, se puede ya, con una investigación, ya se tiene comprobada la actividad ilícita, ya se encuentra esa unión con el dinero ilícito, ya se encuentran actores, ya se encuentran modus operandi y ya empiezan los operativos para lograr su detención, pues obviamente ahí van a descubrir las cuentas bancarias. Sin las cuentas bancarias no hay tema. En lo que es la Comisión Nacional Bancaria, todas las cuentas bancarias, todas las que utilicen, todos, sean extranjeros o sean mexicanos, todas dejan huella, todas. Entonces aquí no se pueden escapar en lo que son las cuentas, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, el ciclo en un asunto inmobiliario, ¿no? Primero, la delincuencia organizada puede ser, bueno, ¿cómo hacen? Formalizan primero un dinero y hacen la compra inicial de terrenos o edificios utilizando prestanombres. Un prestanombre, una persona que pues, forma parte de la organización delictiva, compra un terreno, ¿sí? Se le inyecta ese dinero a ese terreno, se le inyecta capital ilícito de simulando, como por ejemplo una mejora estructural o un desarrollo turístico que a lo mejor no existe en esos desarrollos, o simplemente lo arregla, ¿sí? Bien. Ya después de eso, que se forma en la estructura ya de formalizada, ya como sector económico, ya como digamos, un bien inmueble, realizan una venta. De esa venta del inmueble, pues, a un valor pero súper elevado, ¿no? Y obviamente se ponen de acuerdo con la persona que lo va a comprar, ¿sí? Ese dinero retorna al grupo criminal justificando legalmente como una plusvalía de las ganancias del capital, transformando el crimen en patrimonio protegido. Pero bueno, eso hasta que no se descubre, porque descubriéndose, habían hecho todo esto, todo lo que hayan hecho puede irse a un proceso penal y finalmente puede pasar toda esta estructura que yo le estoy diciendo, sea un edificio, sea una empresa, sea un terreno, puede estar sujeto a que un juez determine su extinción de dominio. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un procedimiento en el cual si los bienes fueron obtenidos a partir de un actos o varios actos ilícitos, pues en la extinción de dominio, el Estado es quien se queda como propietario de todos los bienes que se hayan generado a partir del lavado de dinero. Y bueno, también hay otras posibilidades, por ejemplo, el embudo efectivo, que es la imposibilidad, por ejemplo, de separar los flujos. Bueno, tenemos ingresos reales de un cliente, lo que yo les decía, estaban, por ejemplo, en un negocio, están clientes legítimos, pues esto puede ser un bar, una gasolinería, un casino, una casa de cambio, y de repente entra el dinero real, pero también en ese momento inyectan capital del crimen organizado, pero ese dinero en efectivo que inyectan, y eso no lo puede detectar Hacienda, ¿sí? Entonces hay un flujo, debido al alto y constante flujo del papel moneda, o sea, porque es dinero en efectivo, una vez que el efectivo lícito y ilícito se mezclan dentro de esos lugares, pues se mezcla en la caja registradora donde se simularon a lo mejor un servicio, se simuló un consumo, se simuló una ganancia, por ejemplo, en un casino. Pues los casinos hay muchas posibilidades en los casinos que se esté lavando muchísimo dinero. Y bueno, resulta imposible identificar el origen exacto de todos los billetes, el origen exacto de todas las cantidades que se hicieron. Aquí, por ejemplo, en las investigaciones, en una investigación real, estaban dos restaurantes, se logró determinar bajo sistemas de vigilancia, intervenciones de comunicaciones privadas que nos otorgaron un juez, en una investigación en las cuales su servidor participó, pues se detectó que una de las piezas claves fue que el restaurante, por ejemplo, emitía ganancias de 2 3 millones de pesos al mes. Y bueno, pues tuvimos que pegarnos a los restaurantes día y noche y se determinó que entraban 10 comensales, 15 comensales por día, y esto no te puede generar esas ganancias, ¿no? Entonces ahí es uno de los puntos, pero porque ya tienes una investigación. Ahora, aquí nos tocó esa parte. El problema era saber, bueno, no tienen los comensales, no tienes manera de acreditar esas ganancias,
con los datos de investigación que se tenían en ese momento. Pero ¿de dónde provenía el dinero? Ese era el gran problema. Y esa fue una investigación que duró años, o sea, no duró ni siquiera un mes o dos. O sea, eso es imposible, este tipo de investigaciones hacerlas en una semana, ¿eh? O en un mes, o en dos, o en 6 meses. Imposible. O sea, tienes que pues, investigaciones que pueden durar años, pero sí llegas a comprobarlo. En esta investigación que yo les platico, sí dimos con esa pieza que va del acto ilícito a las operaciones de recursos de procedencia ilícita, de lavado de dinero, sí se logró encontrar. Y no fue una persona, fueron como cinco, de los cuales sí se llegó a su determinación y sí se llegó a hacer el operativo y sí se llegó a desarticular a la organización delictiva. Pero son años de investigación y ahí este fenómeno sí, sí pasó, ¿no? Bueno, existe, por ejemplo, la revisión institucional o la supervisión, pues no llega tanto, pero también hay efectos que son importantes que influyen en lo que es el lavado de dinero. En este caso, pues puede existir que existe omisión deliberada por algún efecto de corrupción con funcionarios financieros, los cuales, pues, de manera deliberada, pues dicen, a mí me depositaron, yo soy banco, pues yo no digo nada y que bueno, que al final sí se da cuenta la autoridad. Las autoridades locales, por ejemplo, la protección institucional territorial, es de este caso el buscar protección para los policías municipales, estatales o en su caso federales. Y también en lo que respecta a las operaciones irregulares, ¿no? Los cuales los servidores públicos pues no se dan cuenta. Y la corrupción es un fenómeno el cual al momento de existir o al momento que la delincuencia organizada tiene en cuenta esa particularidad que le ayuda a tener sus operaciones con recursos de procedencia ilícita, sí la ocupa. Sí, obviamente que esa corrupción es un tema, pero un súper tema, ¿no? Establece el contenido, ¿no? De la detección, por ejemplo, tenemos ordenamientos legales que nos ayudan a las investigaciones, que obviamente está regulado en la ley y tenemos, por ejemplo, la Ley Federal contra las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Código Penal Federal, existe la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria, y hay una institución a nivel internacional que se llama GAFI. Esa es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que bueno, ha dado infinidad de recomendaciones no solo a México, sino a nivel internacional de cómo se debe de establecer las investigaciones en este tema. Aquí, por ejemplo, es muy importante que en la prevención de delitos financieros tengan en cuenta la existencia de este delito. Al momento de prevenir, pues estamos hablando de una prevención, pues si necesitamos prevenir, necesitamos conocer. ¿Cómo ingresa? Por ejemplo, gente piensa, "Ay, es que es un banco, está muy complicado lavar dinero en un banco". No, bueno, en el banco no. Pero pregúntense ustedes qué puede haber en los establecimientos económicos, una cantina, un casino, por ejemplo, un restaurante, todo cualquier tipo de comercio, pues puede estar generando ganancias, pero que sean camuflajeadas, generar ganancias que, bueno, pues no son las reales. Y bueno, tenemos dentro de esta estructura criminal, pues tenemos lo que ya habíamos comentado, las empresas fachada, el pitufeo, los inmuebles, el efectivo. Y bueno, y tenemos un mundo institucional que es el que trabaja en conjunto para evitar, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen las autoridades, eso yo lo viví, bueno, y eso es a nivel internacional, eso no es un problema en México, eso es a nivel internacional, es la falta de cooperación entre las instituciones. Es lamentable que tú vayas a otro país a llevar un asunto de lavado de dinero, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y se cierre esas instituciones. No, es que no te pasan información porque se me va a caer el caso, ¿no? A nosotros nos tocó muchas veces, por ejemplo, en Colombia yo les decía a los colombianos, oye, pero pásame un número, un nombre o algo para poder yo trabajar en México. A ti el nombre mexicano no te sirve, a ti un número telefónico no te sirve. Eso lo opero en México, y yo te paso lo que a mí me tenga yo de Colombia, pues te lo paso a ti. No, ese es un problema, la falta de cooperación, y es un problema gravísimo, porque todo el mundo platica, todo el mundo se reúne, hacen grandes convenciones, van los altos funcionarios, y muy bonito para la política, muy bonito para andarlo hablando, pero operativamente
lamentablemente no tiene eficacia y mucho menos eficiencia. Y bueno, el Estado de Derecho, bueno, pues, ¿qué tenemos? Que es el fortalecer el factor humano, la transparencia institucional, debe existir una cultura de legalidad para todos los funcionarios públicos y obviamente esta capacitación especializada que debe ser constante. Además de que se tendrá que cambiar diversos ordenamientos legales para favorecer las investigaciones en operaciones de recursos de procedencia ilícita. Lamentablemente, hoy en México estamos un poco lejos de poder tener un marco legal que ayude a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, esto que la transparencia pues nos cierra las brechas que permiten la corrupción, cerrar la corrupción, en la cultura de la legalidad, pues bueno, eliminar, bueno, las operaciones grises, ¿no? O sea, las operaciones que hablar de que es que tiene doble moral, no, no, aquí no hay doble moral, o sea, tú eres servidor público o haces el bien o haces el bien, aquí no hay doble moral, ¿eh? O sea, que todo el mundo piensa, es que para parecer hacer algo mal para hacer algo bien, no. Eso que de la doble moral no existe. En un servidor público debe de siempre comportarse conforme a derecho y conforme a sus estatutos y a su integridad institucional. Y bueno, la capacitación que deben tener todas las instituciones y bueno, cabe señalar que, bueno, que el lavado de dinero no es solo un delito financiero, sino es una amenaza existencial de la seguridad y la economía, porque en el lavado de dinero, pues obviamente una de las cuestiones afectadas es el mismo sistema financiero en la economía, ¿sí? No permite, por ejemplo, a otras economías crecer, interviene en el verdadero comercio que realizan las personas y bueno, ahí sí vulnera toda esa situación. Bien, espero que les haya gustado. En verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta conferencia. En verdad, y bueno, próximamente nos veremos en otra, ¿no? Nos veremos en otra gran conferencia de prevención de delitos financieros. Muchas gracias. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y nos veremos hasta la próxima. Gracias.